Nadie imaginó que aquel niño que llegó al mundo entre barrotes, envuelto en un silencio húmedo y un olor a metal oxidado, acabaría convirtiéndose en un símbolo incómodo de un país que prefería encerrar a sus hijos antes que ofrecerles una salida. Su historia no nació de un acto heroico ni de una promesa de futuro, sino del llanto solitario de una mujer que cumplía condena mientras daba a luz sin manos que la acompañaran. Allí, en ese rincón al que casi nadie miraba, apareció Juan José Moreno Cuenca, destinado desde el primer segundo a cargar con un apodo que lo perseguiría como una sombra obstinada: el Vaquilla. Y aunque nadie lo sabía aún, aquel bebé marcado por la desgracia sería un espejo brutal de las fallas de toda una sociedad. Su infancia nunca conoció la ternura. La pobreza no fue solo un escenario, sino una condena diaria. Creció entre calles ásperas, chabolas que apenas resistían el viento y un abandono tan profundo que parecía parte del paisaje. No tuvo juguetes ni cuentos, tuvo sirenas que rompían la noche, peleas en casa y la certeza prematura de que el mundo no tenía lugar para él. Fue lanzado por los barrios de Torre Baró, el Camp de la Bota y más tarde La Mina, como quien arroja una piedra sin mirar dónde cae. Pero él no se hundió al tocar el agua. Él ascendió, impulsado por una mezcla de astucia, hambre y un instinto salvaje para sobrevivir. Pero antes, si estás enganchado con este relato, suscríbete al canal, dale like y comparte este vídeo. Créeme, lo que viene a continuación te va a dejar helado. Con apenas 9 años, mientras otros aprendían a leer, él ya se subía a coches ajenos, acomodado sobre cojines porque ni siquiera alcanzaba los pedales. Aquellas primeras travesías temerarias por las calles de Barcelona le hicieron entender que en su mundo todo lo que no se tenía debía arrancarse con las manos, que el respeto solo se ganaba infundiendo miedo y que la única forma de ser alguien era tomando por la fuerza lo que otros poseían por derecho. A los 11, ese niño flaco de mirada dura ya figuraba en los informes policiales como una amenaza emergente, un pequeño fantasma que aparecía y desaparecía en cuestión de minutos. Su familia era una tragedia escrita de antemano. Su madre entraba y salía de prisión atrapada entre condenas, amores fugaces y embarazos que se acumulaban como capítulos desordenados. Su padre, apenas un recuerdo borroso, murió durante una persecución policial y sus hermanos mayores, todos marcados por la delincuencia, se convirtieron en sus maestros y su modelo. Ellos le enseñaron a sobrevivir, a moverse rápido, a desconfiar siempre. Le dejaron claro que había dos tipos de personas, quienes robaban y quienes eran robados. Y Juan José, sintiendo que la vida nunca le había dado nada, eligió el primer lado sin dudarlo. Su primer hurto fue casi un juego, unos lápices de colores que vendió para jugar al futbolín, pero pronto descubrió que tenía un don inquietante para el delito. Aprendía rápido, movía las manos con una precisión que llamaba la atención de los mayores y absorbía como una esponja las reglas no escritas de la calle. A los 12 años dirigía su propia banda, un pequeño ejército de chavales que lo admiraban tanto como le temían. Robaban coches con la naturalidad de quien monta en bicicleta, se lanzaban al tirón, escapaban entre callejones y celebraban cada botín como si fuera un triunfo épico. Sin embargo, una noche todo cambió. Al intentar arrebatar un bolso desde un coche en marcha, atropelló sin querer a una mujer. Aquella muerte completamente accidental lo marcó para siempre como un delincuente adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Los reformatorios se convirtieron en su segundo hogar. Entraba y salía con la facilidad de quien pasa por una puerta giratoria. Para él, escapar no era solo una habilidad, era una necesidad vital, casi una cuestión de identidad. Nada podía retenerlo, ni muros altos, ni cerraduras, ni la vigilancia constante de los funcionarios. Su nombre comenzó a circular como una leyenda temprana entre policías, jueces y periodistas que no lograban entender cómo un crío podía poner en jaque a un sistema entero. Para unos era un monstruo en miniatura, para otros un producto inevitable de la miseria que lo rodeaba. El sistema nunca supo qué hacer con él. Era demasiado joven para una prisión de adultos y demasiado peligroso para seguir en centros de menores. Al final, con 13 años recién cumplidos, lo encerraron en la cárcel Modelo de Barcelona. Aquel lugar, que para cualquiera sería una pesadilla, tuvo para él un impacto inesperado. Fue allí donde descubrió, casi por accidente, su primera biblioteca. Entre tebeos escondidos y libros viejos, encontró la historia de Durruti, un anarquista perseguido que vivía a contracorriente del mundo. Por primera vez, sintió que alguien hablaba su idioma, que no estaba
estaba completamente solo en esa lucha contra un destino que parecía escrito desde antes de nacer. Ese descubrimiento no lo reformó, pero sí sembró en él una conciencia distinta, una intuición de que su vida no era solo una sucesión de delitos, sino un reflejo de algo más grande y más oscuro. Sin embargo, cuando la amnistía tras la muerte de Franco le devolvió la libertad a los 16 años, ya era demasiado tarde para empezar de cero. Cada vez que salía, el delito lo reclamaba como una fuerza gravitatoria imposible de esquivar. Cada permiso era una cuenta atrás hacia un nuevo arresto. Su historia parecía un bucle sin final, una rueda que giraba siempre hacia el mismo lugar. Y es aquí, precisamente, donde empieza a gestarse el mito, porque fue entonces cuando un director de cine apareció en su vida, dispuesto a cambiar su rumbo para siempre. Aquel director era José Antonio de la Loma, un cineasta obsesionado con retratar la crudeza de las calles y que vio en la vida de Juan José un material tan real que ni el mejor guión podría igualarlo. Le propuso participar en una película inspirada en su historia, una cinta que terminaría llamándose Perros Callejeros. Juan José aceptó, quizá movido por la curiosidad, quizá por la necesidad de sentir que su vida podía servir para algo más que engrosar titulares policiales. Pero, como tantas otras veces, la cárcel se interpuso. No pudo salir para el rodaje y el papel acabó en manos de otro joven del ambiente, Kinky, el torete. Aún así, la película fue un éxito arrollador, un fenómeno social que retrató sin maquillaje el mundo que Juan José conocía mejor que nadie. De pronto, su nombre empezó a crecer sin que él pudiera controlarlo. La gente hablaba de él como si fuera un personaje de ficción, una especie de antihéroe surgido de los suburbios. Su rostro, que ni siquiera aparecía en pantalla, se convirtió en símbolo de la España marginal, esa que muchos preferían ignorar, pero que el cine mostró con un realismo tan descarnado que resultaba imposible apartar la mirada. Mientras tanto, él seguía encerrado, viendo desde la distancia cómo su figura se transformaba en leyenda sin que pudiera participar en esa metamorfosis. Era un ícono sin libertad, un mito todavía adolescente, atrapado entre barrotes que no podían contener su fama creciente. A partir de entonces comenzó la segunda etapa de su vida, la más amarga y la más intensa. La prisión no logró doblegarlo, pero sí lo transformó. Allí se convirtió en un recluso célebre, un joven temido por unos y admirado por otros, capaz de encabezar motines, negociar con funcionarios y despertar una mezcla extraña de respeto y desconfianza. A los 17 años, su nombre ya pesaba más que sus propios actos, más que su edad, más que su historia. Parecía destinado a desafiar al sistema una y otra vez. En 1979 lo demostró con una fuga que parecía sacada de una película de acción. Estaba en la cárcel de jóvenes de Torrero, Zaragoza, y aprovechó unos trabajos en una obra para escabullirse. Trepó, corrió y se deslizó entre estructuras como si hubiera entrenado toda la vida para ese momento. Para cuando los guardias se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. La noticia recorrió el país entero. El vaquilla había escapado de nuevo. Revistas, radios y periódicos se lanzaron a cubrir la historia, alimentando aún más la leyenda de aquel muchacho que parecía intangible. Durante meses se movió como un fantasma por las calles, durmiendo en coches robados, escondiéndose en casas abandonadas, recorriendo kilómetros de carretera con una habilidad que desconcertaba incluso a los agentes más experimentados. Su relación con la policía era casi una coreografía interminable. Él huía, ellos lo perseguían y en medio quedaba la sensación de que ninguno sabía ya dónde terminaba el juego y empezaba la tragedia. Cada robo, cada aparición fugaz, cada persecución se convertía en noticia. El país entero seguía sus pasos con una mezcla de fascinación y condena. Y en medio de esa vorágine ocurrió lo que nadie esperaba. Se enamoró. Fue un amor fugaz, tenso, casi clandestino. Una historia marcada por encuentros breves, por besos robados antes de volver a correr, por discusiones inflamadas por los celos y el miedo. Aquella joven vio en él algo más que un delincuente, y él vio en ella un respiro en medio del caos. Pero no duró. La presión constante, los escondites apresurados, la imposibilidad de imaginar un futuro estable terminaron por romper lo poco que habían construido. Como todo en su vida, incluso el amor parecía condenado desde el principio. A finales de aquel mismo año, la policía lo capturó en Zaragoza. El dispositivo fue exagerado, casi teatral, como si detenerlo fuera una cuestión de prestigio institucional. Lo encontraron armado, con documentación falsa y un coche robado.
Apenas tenía 18 años y ya acumulaba más de 50 detenciones. Era un adolescente con el historial de un criminal veterano, un contraste tan brutal que dejó al país dividido entre quienes lo demonizaban y quienes veían en él el resultado inevitable de una infancia sin futuro. Dentro de la cárcel, su fama no hacía más que crecer. Recibía cartas, entrevistas, solicitudes de sociólogos que estudiaban su caso como si fuera un fenómeno social más que un individuo de carne y hueso. Fue entonces cuando el cine volvió a tocar su puerta, esta vez con una propuesta imposible de rechazar. De la Loma quería hacer una nueva película, El Vaquilla, y esta vez quería que él interpretara su propio papel. Y Juan José, por fin, pudo estar presente. La película se estrenó con un éxito desbordante. Las salas se llenaron de gente que quería ver al mito encarnado por sí mismo. La cinta no ofrecía romanticismos ni excusas, mostraba la crudeza de su vida tal como era, sin adornos. Él, interpretándose a sí mismo, exhibía una mezcla de vulnerabilidad y rabia que el público no logró olvidar. Se convirtió en un fenómeno cultural, en la voz no oficial de una generación marcada por la marginación. Pero mientras su rostro iluminaba las pantallas, él seguía encerrado, viendo cómo otros ganaban dinero con su historia mientras él apenas recibía unas monedas. Ese contraste fue el inicio de su batalla más amarga, la lucha por recuperar su propia humanidad. Empezaba a comprender que, mientras más crecía su mito, más se diluía su identidad real. No era solo un preso ni solo un símbolo, era un hombre atrapado en una imagen que lo devoraba lentamente. Y aunque seguía siendo joven, ya cargaba encima un cansancio que no correspondía a su edad. Así comenzó un periodo de su vida en el que cada salida de prisión, cada permiso temporal, parecía una oportunidad para empezar de nuevo, pero también una trampa inevitable que lo devolvía al mismo abismo. Y esa rueda, que giraba sin descanso, lo fue conduciendo hacia un destino que aún no alcanzaba a ver, pero que ya empezaba a marcarlo por dentro. Los años 80 trajeron para Juan José una mezcla de notoriedad y desgaste. Cada libertad condicional era un arma de doble filo. Podía saborear brevemente la calle, la vida normal, pero al menor descuido la prisión lo reclamaba de nuevo. La prensa seguía sus movimientos con obsesión y cualquier robo o fuga se convertía en noticia nacional. Para muchos era el reflejo de una sociedad que había fallado a sus jóvenes. Para otros, un delincuente peligroso que debía ser eliminado de la vía pública. Él, sin embargo, vivía en un limbo extraño, ni completamente libre ni totalmente encerrado, convertido en una especie de fantasma con rostro de adolescente que la gente adoraba y temía a partes iguales. Durante ese periodo, su vida se caracterizó por la intensidad extrema. Robos, huidas, conflictos con otros presos y con la policía, relaciones sentimentales tormentosas y fugaces. Todo se vivía como si no existiera un mañana. Su leyenda crecía en paralelo con el deterioro de su propio cuerpo y su mente. La vida en los suburbios, los años de delincuencia y los golpes recibidos comenzaron a pasar factura. La adrenalina que lo mantenía en movimiento también le cobraba un precio invisible, que ni él ni quienes lo rodeaban podían ignorar. En medio de este torbellino surgieron intentos de cambiar. Hubo periodos breves en los que Juan José quiso alejarse de la delincuencia, trabajar legalmente o simplemente vivir sin miedo a ser perseguido. Pero el destino, la rutina aprendida en las calles y la presión social lo empujaban de nuevo hacia el mismo camino. Incluso la fama que le otorgaba el cine era un recordatorio constante de su pasado. Aunque muchos lo admiraban, también lo encasillaban convirtiéndolo en un producto más que en un ser humano. Uno de los episodios más significativos ocurrió durante su estancia en la cárcel de Valencia. Allí, Juan José comenzó a reflexionar sobre su vida, escuchando a otros presos y observando cómo muchos se consumían en la rutina del encierro. Fue un tiempo de introspección forzada, un periodo en el que empezó a comprender que la vida que había llevado no podía sostenerse para siempre. No obstante, los hábitos y la presión del entorno eran más fuertes que sus buenas intenciones. Cada intento de reintegrarse se encontraba con obstáculos, tentaciones y oportunidades que lo arrastraban de vuelta al delito. A pesar de todo, su figura seguía ejerciendo fascinación. Escritores, periodistas y cineastas lo buscaban para entrevistas y reportajes. Juan José se convirtió en un testimonio viviente de la España marginal, alguien cuya vida ilustraba la brecha entre pobreza, abandono y oportunidades. Cada historia contada sobre él servía de espejo, para algunos una advertencia, para otros un ejemplo de rebeldía y supervivencia. En paralelo, la violencia en su entorno también crecía. Sus amigos y compañeros de fechorías comenzaban a sufrir consecuencias más graves. Palizas,
palizas, encarcelamientos prolongados y enfrentamientos con bandas rivales. Juan José aprendió que su propia supervivencia dependía de la rapidez, la astucia y la capacidad de anticiparse a todo. Cada decisión era crucial y cada error podía costarle mucho más que la libertad, podía costarle la vida. Fue en medio de este clima de tensión y fama que llegó otro giro en su vida, la participación en programas de televisión y la publicación de autobiografías. Su voz empezaba a ser escuchada directamente, sin intermediarios. Juan José relataba su vida, sus miedos y sus motivaciones, ofreciendo un retrato humano detrás del mito. Sin embargo, esta exposición también tenía un costo. Le hacía más difícil escapar del ojo público y mantener cierta privacidad. La línea entre su persona y su leyenda se volvía cada vez más difusa. Y así, entre fugas, reclusión, cine y medios de comunicación, la vida del vaquilla se convirtió en un torbellino ininterrumpido. Fama, peligro, amor, traición y reflexión, todo mezclado en un relato que parecía más grande que la propia realidad. Su historia, que había empezado con robos y huidas adolescentes, se transformaba en un fenómeno social que mostraba la complejidad de la marginalidad, la justicia y la fama. A mediados de los años 80, Juan José ya no era solo un delincuente famoso. Se había convertido en un símbolo de la lucha contra la marginación y a la vez en un reflejo de los errores del sistema penitenciario. Su vida era un constante vaivén entre la fama mediática y la realidad de las cárceles españolas. Cada entrevista, cada aparición en televisión alimentaba su mito, pero también dejaba al descubierto la vulnerabilidad de un joven que, pese a su imagen dura, estaba marcado por la infancia difícil, la pobreza y la ausencia de referentes sólidos. Durante este tiempo surgieron varias películas y documentales basados en su vida. La primera, financiada por productores interesados en la leyenda urbana, no solo relataba sus robos y huidas, sino que exploraba su personalidad, un joven que combinaba astucia, miedo y un extraño código de honor. Juan José, aunque crítico con algunas licencias cinematográficas, comprendía que la ficción también podía ser un medio para mostrar su verdad desde otro ángulo. La pantalla le ofrecía la posibilidad de humanizarse frente al público, de ser más que un simple ladrón de bancos o fugitivo. Al mismo tiempo, su vida personal seguía siendo turbulenta. Las relaciones afectivas eran intensas pero breves, marcadas por la presión de la fama y la constante amenaza de la ley. La lealtad y la traición coexistían de manera extrema. Amigos de la infancia se alejaban o desaparecían tras enfrentamientos violentos, mientras que nuevas amistades surgían y desaparecían con la misma rapidez. Juan José aprendió a moverse en un mundo donde la confianza era un lujo y la traición una constante. Uno de los aspectos más reveladores de esta etapa fue su relación con los medios de comunicación. Juan José se volvió consciente de que podía controlar su narrativa y, poco a poco, comenzó a usar su imagen para transmitir mensajes sobre la juventud marginada, la importancia de las oportunidades y los efectos destructivos de la delincuencia. Su voz adquirió peso. No solo hablaba de sus errores, sino que advertía a otros jóvenes sobre los peligros de seguir caminos similares. Esta faceta lo convirtió en un personaje contradictorio. Por un lado, un delincuente con un pasado oscuro. Por otro, un portavoz involuntario de una realidad social que muchos preferían ignorar. Sin embargo, la vida en libertad era efímera. Las fugas continuaban y cada arresto aumentaba la sensación de que Juan José vivía atrapado en un ciclo del que era imposible salir. Sus escapadas, aunque emocionantes para el público, tenían un alto costo físico y emocional. Cada arresto era seguido de aislamiento, palizas, confrontaciones con otros presos y un recordatorio constante de la fragilidad de su existencia. La adrenalina de la calle se mezclaba con la desesperación de las celdas. A pesar de esto, el vaquilla empezó a mostrar destellos de madurez y reflexión. Algunos de los amigos que permanecieron a su lado se convirtieron en confidentes y a través de ellos comenzó a replantearse el futuro. Entendió que la fama podía ser una herramienta, no solo un castigo. Podía ayudar a visibilizar problemas sociales y tal vez crear una diferencia para otros jóvenes en situaciones similares. Por primera vez, Juan José parecía contemplar la posibilidad de una vida distinta, aunque las circunstancias externas y sus hábitos adquiridos seguían empujándolo hacia el delito. La tensión entre la libertad que anhelaba y la vida que conocía se volvió más marcada. Cada decisión era crucial y cada acción podía determinar si finalmente rompería el ciclo de la marginalidad o si seguiría atrapado en él. Esta etapa de su vida refleja no solo la lucha individual de Juan José, sino también un retrato más amplio de España en los años 80.
un país en transición, con tensiones sociales visibles, jóvenes sin oportunidades y una justicia que a menudo actuaba de manera reactiva, sin abordar las causas profundas del delito. La historia del vaquilla se convierte así en un espejo que refleja tanto los errores de la sociedad como la resiliencia de un joven que, a pesar de todo, sigue intentando sobrevivir y a veces brillar. Con los años, Juan José el Vaquilla se convirtió en un símbolo contradictorio, ícono de la delincuencia y al mismo tiempo voz de advertencia sobre la marginalidad juvenil. Las fugas y arrestos continuaron, pero también lo hicieron momentos de reflexión sobre su vida y su entorno. Comprendió que la fama podía servir para algo más que para glorificar sus delitos. Podía visibilizar problemas sociales y generar conciencia. A pesar de sus intentos de cambio, la presión de su pasado y los hábitos adquiridos lo mantenían atrapado en un ciclo difícil de romper. Su historia es un testimonio de supervivencia, de errores y de resiliencia, y un espejo de una España en transformación, donde jóvenes como él buscaban un lugar entre oportunidades escasas y decisiones arriesgadas. El Vaquilla dejó un legado complejo, una vida marcada por la violencia y la leyenda, pero también por la posibilidad de aprender, advertir y reflejar las sombras de su tiempo.